funciona este tipo de temas, máxime porque es una de las, podríamos llamar así, una de las problemáticas que más manejamos en nuestra IPS Ser Crecer, aquí ubicada en la ciudad de Pereira. Mientras que las personas se van conectando, voy dando una pequeña presentación para aquellas personas que no me conocen. Te habla Elianet Gómez, soy psicóloga clínica, magíster internacional en neuropsicología clínica, fundadora de la IPS Ser Crecer, ubicada aquí en esta hermosa región de Pereira, y creadora de un método que ha sido muy innovador en estos últimos tiempos, como es el método ENPEMED, Entrenamiento Neuropsicopedagógico para el Manejo del Déficit de Atención y de la Hiperactividad. Apasionada por lo que hago, me encantan mis niños, mis jóvenes, mis adolescentes, obviamente, por supuesto, las parejas, los adultos y todo lo que tenga que ver con las familias. Me encanta ofrecer este servicio a nivel de psicología y neuropsicología, y es la razón por el cual decidí fundar hace aproximadamente 10 años Ser Crecer, un nombre que lleva la impronta de un reconocimiento que el ser humano que llega a estas estancias se tiene el reconocimiento completo de que está facultado de muchas potencialidades y que llega a nuestras instalaciones con la esperanza, con la fe, con el deseo de seguir avanzando, de lograr seguirse transformando para poder lograr cumplir sus sueños y ser una persona feliz. Bueno, mientras tanto las personas se van conectando, aquí voy dando unos pequeños saludos. Bienvenidos. En este momento estamos transmitiendo por el Instagram de Neuropsico Elianet y en Facebook Live de Ser Crecer. Bueno, aquí estoy viendo que se están conectando varias personas desde Chile. Doris Jesús, muy buenas noches desde Perú. Juliana, de Zacatecas, México. Angélica, de Yamile Suárez desde Colombia. Tatiana, muy buenas noches desde Bogotá. Jenny Ponce desde México, muy bien, ahí se van conectando las personas desde Chile. Desde otras regiones, no solamente del país, sino también de otros países, específicamente de Sudamérica. Puebla, México, un placer, Erika, claro que sí. Se comunica, se conecta Liliana Marcela desde Argentina. Natalia desde Colombia, Pereira. Vanessa, muy buenas noches. El placer también es saber que estás aquí con nosotros desde Los Ángeles. Muy bien, Gloria Méndez. María Suárez, muy buenas noches desde Ecuador. Marcela Chávez desde Quito, Ecuador. Marisol Blanco desde, a ver, Marisol, no veo desde dónde te conectaste. Bueno, Paola, ¿te conectas de dónde? Jenny, desde República Dominicana. Es un placer también, de hecho, Cochabamba. Lady González, muy buenas noches. Stephanie desde Colombia. Bueno, muy bien. Y desde el Instagram, bienvenidos a todos los que están en este momento conectándose. Bueno, un abrazo fraterno a todos ustedes. Les doy una grata bienvenida a este pequeño encuentro pedagógico reflexivo que me encanta hacerlo de manera personal, con gran sentido de concienciación, con una gran pasión, con un gran amor. Déjeme decirte que me encanta compartir el conocimiento. Todas las personas que forman parte de mis redes sociales se han venido contactando conmigo a través de preguntas, de inquietudes, de propuestas, y pues en la medida de las posibilidades estoy tratando aquí a través de los lives de ir dando respuestas a las innumerables inquietudes, preguntas,
preocupaciones que muchos de ustedes han venido teniendo en su condición de padre, de madre, de adulto, de familiar, de maestro, de maestra, obviamente en condición también de profesional en las diferentes áreas de la salud. Recordemos que es un tema bastante álgido, el cual reviste un nivel de complejidad, pero no por ello quiere decir que no estemos lo suficientemente facultados y facultadas para poder llegar de manera efectiva, afectiva y asertiva al mundo de nuestro infante, de nuestro niño o niña, de nuestro hermoso adolescente y aún del adulto que ha venido padeciendo esta condición de TDAH. Bueno, se siguen conectando otras muchas más personas, siguen conectándose de México, de República Dominicana, de Ecuador, de Perú, de Venezuela, de Atlanta, muy buenas noches, de Estados Unidos, muy buenas noches, de Colombia, de diferentes regiones del país. Bueno, muy bien. En este orden de ideas, entonces, para darle continuidad a una serie de lives que he venido dándote a conocer hace aproximadamente más o menos unos 15 días, puesto que te dije que me había ausentado un poco de tiempo, puesto que ya pronto va a salir el segundo ebook del TDAH, donde esbozo allí un sinnúmero de estrategias y de técnicas a manejar, tanto en el contexto familiar como en el contexto escolar. Pronto lo vamos a lanzar en las redes sociales para que estemos pues obviamente muy pendientes de ese ebook, que sería el complementario al primero, que ya muchos de ustedes lo han venido adquiriendo a un precio supremamente módico, donde he venido haciendo todo un proceso de contextualización y una revisión no solamente histórica, sino todo el compendio de elementos que debemos saber acerca del TDAH. Bueno, el tema en el día de hoy que quiero referirte reviste gran importancia, puesto que a solicitud de todos ustedes decidí en el día de hoy reflexionarles acerca del manejo del TDAH en el aula. Estrategias, lo llamo yo, para el éxito. Vuelvo y te digo que cuando nos ponemos a hablar en el marco de las estrategias, puedo decirte que son innumerables e inclusive inagotables, puesto que cuando hablamos de la condición del TDAH, estamos perfilando una tipología de niño, niña o joven con unas caracterizaciones que son muy específicas en cada uno de ellos, en donde redunda en torno a altas dificultades que tienen que ver con los niveles de atención, dificultades en el comportamiento por aquello que tiene íntima relación del lóbulo prefrontal, tema que ya te traté la semana pasada. Quienes no pudieron escucharme por cualquier razón la semana pasada, pueden dirigirse a este mismo medio de Facebook, Ser Crecer. Ahí encuentras el video y todos los videos que hemos venido llevando a cabo a través de los lives. Y si no, también los encuentras en el canal también de YouTube, Ser Crecer IPS, o también aquí en el Instagram de Neuropsico Eliane, porque me parece importante que este material que se ha venido guardando específicamente para todos ustedes, lo puedan también finalmente compartir con todos sus familiares, con compañeros de trabajo, de estudio de la universidad, del colegio, con vecinos y aún también entre colegas en el campo profesional.
En este momento quiero referirte entonces, o me voy a parar más bien, en tres áreas sustancialmente importantes que considero son valiosas en torno a cómo manejar nuestros niños con este tipo de dificultad en el contexto escolar. Entonces, no olvidemos que ellos afrontan en su cotidianidad innumerables situaciones que los confronta a una serie de retos y de desafíos para los cuales, de acuerdo al nivel de respuesta que ellos puedan dar bajo sus condiciones y sus posibilidades, una de las áreas fundamentalmente que se ven mucho más afectadas es, sin lugar a duda, la autoestima, ese amor propio, porque entran a cuestionar quiénes son, por qué tan diferentes al grupo de pares, por qué se le dificulta memorizar, por qué se le dificulta escribir de manera más rápida, por qué el tiempo no les rinde, por qué suelen atrasarse en una tarea cuando el maestro les hace dictados, cuando explica en clase, por qué se le dificulta cogerle el hilo a un tema, por qué se le dificulta cuando el maestro le hace una pregunta y, no obstante entendiendo supuestamente el tema, no da cuenta de una respuesta que sea acertada frente a lo que el maestro o maestra está esperando de él o de ella. Todo este tipo de experiencias van generando en ellos unos altos niveles de frustración, para los cuales van haciendo mello en sus niveles de autoestima, y detrás de allí empieza un proceso abanicado de desmejoramiento en su condición emocional, afectiva, adaptativa, situacional, personal, familiar, obviamente académica y, por qué no decirlo, finalmente a nivel laboral, cuando esta situación va avanzando en él o en ella en sus etapas evolutivas, y sin tener ningún tipo de manejo adecuado pueden llegar a una etapa de adultez con un sinnúmero de dificultades para los cuales juegan un papel preponderante y determinante en su proyecto de vida. En un resumen de una ponencia del doctor Russell Berkeley, uno de los grandes psicólogos, neuropsicólogos y científicos e investigadores que más tiempo le ha dedicado al estudio en estos últimos tiempos, en las 2 últimas décadas, sobre el TDAH, es de las personas que pudiésemos decir que más tiempo le ha dedicado al estudio de todo lo que tiene que ver con la función neurobiológica que se conjuga con el lóbulo frontal, del cual la semana pasada les refería al respecto de esas 3 áreas tan fundamentales donde se focaliza la esencia de la acción de todo ser humano, como es el área dorsolateral, que tiene que ver estrictamente en esta parte superior y que juega un papel preponderante con el componente cognitivo, con la atención, con la memoria operativa, la capacidad de pensamiento, la reflexividad cognitiva, la capacidad de planeación, programación, organización, ejecución de una acción con base al control inhibitorio de una conducta. Está el órbito frontal, que tiene que ver sustancialmente con todas las acciones provenientes también de la interacción social, el cual juega un papel muy importante, la capacidad que tiene el niño que padece esta dificultad, la tolerancia a la frustración, la contención en sus emociones, la contención en su comportamiento. Y la tercera área, que es el área ventromedial, que tiene que ver sustancialmente con todo el componente emocional, donde juega un papel importante sus habilidades sociales en el marco de la autoestima, del autoconcepto, de la autoimagen, del autoconcepto, autoimagen, autoestima, autonomía, autodeterminación,
En fin, entonces en una de las tantas ponencias que ha venido dando el doctor Russell Berkeley, recalca demasiado en sus ponencias el hecho de que no se podrán hacer cambios sustanciales en la vida de estos chicos y chicas si verdaderamente los maestros y las maestras no conocen el trastorno por déficit de atención y fundamentalmente su base de tipo neurobiológica. Él replantea que el TDAH no es el resultado de padres malos. Escúchame muy bien, el TDAH no es el resultado de padres malos. Es que debemos aceptar de alguna manera esta condición particular y darle a todos los chicos y chicas igualdad de oportunidades. El hecho de que el niño tenga éxito o no, no depende obviamente de muchos factores y no por ello el único factor que puede ser excluyente es aquel que padece TDAH. Pero al que realmente lo padece, indiscutiblemente él recomienda que debemos darle de alguna manera una excelente ayuda, la ayuda necesaria para que puedan desarrollar de manera procesual y de acuerdo a su estilo de aprendizaje y ritmo de aprendizaje sus facultades que lo hagan sentir feliz, lo hagan sentir pertenecer en un contexto social, familiar y demás. A nuestra clínica podría decirte que la mayoría de población que atendemos acá, por lo menos un porcentaje altamente significativo, es de niños en condición de TDAH con todas las comorbilidades que tú no te alcances a imaginar, comorbilidad de autismo, comorbilidad de Asperger, comorbilidad con trastorno de conducta, comorbilidad con trastorno oposicionista desafiante, comorbilidad con depresión, con ansiedad, comorbilidad con trastornos de aprendizaje, comorbilidad con alteraciones en el lenguaje expresivo, comorbilidad con alteraciones en el área práctica que tiene que ver con el componente psicomotor y demás. Llama la atención porque en medio de toda esta experiencia quise sacar un conglomerado de muchas expresiones que en el día a día en consulta suelo escuchar como queja, como angustia, como lamentación de nuestros niños, niñas y mucho más de nuestros jóvenes cuando llegan acá a la consulta en una condición de desesperanza, de apatía, de indiferencia, de ira, podría decirte, de preocupación, de desesperanza, de depresión, de ansiedad, de estrés. Quiero compartirte a ti algunas de esas muchas expresiones que ellos traen aquí, específicamente en la primera o segunda consulta, que podría decirlo que es como el espacio catártico que ellos utilizan para exteriorizar todos esos sentimientos y esas emociones que durante tanto tiempo los han venido acompañando y que ellos verdaderamente no encuentran la razón ni el por qué son así y me dicen y expresan, hacen determinadas expresiones como las que te quiero hoy compartir. Uno me dice, doctora, continuamente me riñen mis compañeritos y casi siempre estoy castigado. Nadie quiere sentarse conmigo o hacer los deberes conmigo. Generalmente son niños que por sus caracterizaciones, más que todo el niño que es impulsivo, hiperactivo, que no está quieto, que no logra concentrarse, es muy dado que el grupo de pares lo hagan a un lado, lo aíslen y generalmente son chicos o chicas que terminan generalmente haciendo sus labores o solito o en su defecto le toca hacerse
con un compañerito con el cual no logra establecer muy buena empatía o en su defecto tiene situaciones de dificultad similares a él. Entonces puede ser un par que puede coayudarle, pero frente a esa dinámica es más bien poco. Entonces dice otro, permanentemente me dicen que todo lo hago mal y lo tengo finalmente que repetir. Por eso las tareas me aburren, me hartan, me fastidian. Hay un niño con un lenguaje espectacular, con un coeficiente intelectual medio superior, donde me dice, me da asco hacer tareas, me da asco tener que volver a repetir lo que ya hice y que con tanta dificultad lo logré hacer. Me tratan en ocasiones como si yo fuera un tonto, porque tengo mayor número de fracasos y los errores son para mí el estilo de moda. Otros dicen, pierdo los deberes y eso que me llevo más trabajos que los otros. No entiendo por qué esta vida a mí me tocó así. Otros me dicen, frecuentemente recibo información negativa sobre mis comportamientos y tareas, con consecuencias siempre de sanciones y yo siempre estoy suspendido o sancionado. Definitivamente, doctora, el estudio no se hizo para mí. No sé qué estoy pagando en esta vida porque soy muy distinto a mis hermanitos y a mis hermanitas. Siento que mi papá y mi mamá se avergüenzan de mí. Frecuentemente me están diciendo, cállate, ponga atención, compórtate bien, no hables tanto, guarda ese desorden. ¿Cómo tengo que decirte las cosas? A menudo, doctora, hago cosas que no quiero hacer, pero es que este cerebrito me habla y me habla como un loro, aunque después pido perdón. Y después de que pido perdón, siento que ya es demasiado tarde. Muchas veces me siento ignorado o rechazado por mis compañeros de clase porque muchas veces no me soportan. A veces la teacher, la profesora me dice, Juan Pablo, siéntate bien que pareces un tití. Otros me dicen, muchas veces siento que mi maestro no me aguanta, no me tolera. Y he llegado a pensar que no me quiere. Otros llegan a decir, no me invitan a las fiestas, doctora, de cumpleaños de mis compañeros. Ya estoy prácticamente en grado 11 y déjeme decirte que no voy a llevar gratos recuerdos de mi experiencia, porque desde la primaria, aún en bachillerato y en este último año de grado 11, yo sigo siendo para el colegio, para los maestros y para mis compañeros un ser invisible. Qué dolores, qué doloroso es escuchar de labios de un joven, de un niño, esta expresión donde dice que ha sido una persona que en la vida del colegio, de sus amiguitos, de sus maestros, es un ser completamente invisible. Siempre he pensado que soy una especie rara y que no encajo en ninguna parte. Creo que estorbo. Este mundo realmente no es para mí. ¿Qué hacer? Tú sí me podrás ayudar, doctora, porque he pasado por manos de muchos psicólogos, de muchos psiquiatras, de muchos profesionales, fonoaudiólogas y sigo dando guerra. Ya en mi casa no me aguantan, ya no saben qué hacer conmigo. Y la verdad es que yo tampoco ya no sé qué hacer con mi vida, ni tampoco ya sé qué hacer con mi papá y mi mamá en un hogar donde todo a mí me lo inculpan. Este es un panorama bastante desolador, sin ser extremista y triste. La mayoría de estos chicos que hacen este tipo de comentarios, de reflexiones de tipo catártico, en medio de un momento donde uno establece con él, con ella, empatía y le digo, amor, cuéntame qué te preocupa, cuéntame qué te angustia, de qué manera puedo colaborarte y cómo desde aquí
podemos aprender juntos a resignificar lo que eres, a resignificar lo que quieres, a resignificar lo que haces. Este es un lugar donde posiblemente vamos a pasarla supremamente bien. En este orden de ideas, entonces, he querido focalizar esta intervención en 3 momentos donde voy a darte a conocer de las muchas técnicas y estrategias que se pueden manejar para llegar al mundo de estos chicos en esta condición, específicamente 3 aspectos, faltándome muchos. 1, una mirada a la autoestima. 2, cómo manejar las dificultades cuando se presenta en ellos conductas disruptivas. Y 3, algunas pautas o estrategias que quiero compartirte hoy en el marco de cómo ayudarla para que su desempeño académico sea mucho más funcional. Recordemos que un elemento fundamental en la vida de todo ser humano está focalizado estrictamente en el área que a ustedes les comenté la semana pasada, que es el ventromedial, donde tiene que ver mucho con el sistema límbico en un área sensible que es el área amigdalina. Y es allí donde se acuna todo el componente de la inteligencia emocional. En este orden de ideas, entonces, es la primera área que hay que focalizar la atención en los diferentes contextos, llámese familia, llámese escuela, pero es ahí donde tenemos que detenernos en el marco de la afectividad del niño. Berkeley nos dice, un cerebro emocionado es un cerebro que aprende. Y la mayoría de estos niños que tienen este tipo de condición, el emocionarse no es en ellos muy evidente, porque la mayoría de experiencias que tienen íntima relación con fracasos que son sinónimo de frustración que son sinónimos de angustia, de tristeza, de dejadez, de procrastinación, de apatía, de indiferencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros como maestros, como maestras, en la condición en que nos encontremos, indiscutiblemente es propender por esa salud mental en el marco de su inteligencia emocional. Y para desarrollar entonces las capacidades que nos permitan resolver ese tipo de problemas que están íntimamente relacionados con las emociones y con los sentimientos propios ajenos, específicamente en ellos, indiscutiblemente hay que trabajar mucho en ellos, esa relación intrapersonal, en el sentido de que ellos deben aprender técnicas y estrategias que coayuden al mejoramiento del autoconocimiento de sus emociones, que identifique una emoción que la diferencie de la otra, que logre identificar cuál fue la causa que generó en él la experiencia de esta tipología de emoción, permitirle que experiencie, que movilice, que gestione esa emoción, reconocer que todas las emociones en un momento determinado de nuestras vidas son sanas, son necesarias para todo este desarrollo psíquico, pero que la clave está, no es en experienciarla siendo muy importante, sino en saberla gestionar y saberla controlar de una manera apropiada. Entonces sería otro elemento importante, como es aprender el control emocional, y eso lo podemos hacer no solamente a través de reflexiones, sino también de determinados ejercicios que en la fase inicial de una clase o en intermedio de una clase o en la finalización de una clase y demás, podamos trabajar con ellos entrenamientos muy sencillos, ejercicios de respiración diafragmática, que pensaría que en otro live voy a focalizar estrictamente el tema sobre cómo entrenar a nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos en el marco de la respiración diafragmática, en el marco de la técnica del mindfulness, que son estrategias mediadoras para regular sustancialmente el control emocional y
permitir a través de esa experiencia un proceso de automatización que finalmente termina redundando en automotivación. Y en el otro elemento constitutivo de la inteligencia emocional, que ya hablamos de la intrapersonal, que es la relación conmigo mismo, está la otra parte que es la relación interpersonal. Yo no puedo establecer relaciones intrapersonales proactivas, prosociales, asertivas, afectivas, si la persona que padece una autoestima baja, que no se acepta, que no se aprecia, que no se valora, que no se reconoce, que no se quiere, que no reconoce sus habilidades, que no valora ni acepta sus esfuerzos, ni lo que tiene, ni lo que hace, difícilmente entonces va a poder entrar en una dinámica de empatía en el marco de las relaciones sociales. Entonces, con base a ello, quiero darte a conocer algunas estrategias que considero son importantes de tener en cuenta dentro del aula de clase. Uno de los elementos fundamentales que yo hago mucho énfasis cuando voy a los colegios a dar la asesoría, a contextualizar los resultados del diagnóstico encontrado, cuando me vienen las familias acá a recibir el diagnóstico o hacer un proceso de feedback frente al proceso que hemos venido haciendo con respecto al proceso terapéutico de habilitación. Una de las estrategias que yo más enfatizo es establecer con el niño, la niña, el joven, mucho contacto visual. Para mí es común que la mayoría de ellos saluden con los ojos agachados o con la cabeza, si no está pendiente del celular, buenas tardes, hola, ¿cómo está? Está con la mirada esquiva a otro lado. Y es entendible porque ese componente de autoconcepto que es bajo, que está vulnerado, que está afectado, hace que ellos se sientan cuestionados e intimidados cuando verdaderamente se ponen en confrontación con otra persona y máxime cuando es sinónimo para ellos o para ellas de autoridad. Entonces lo primero que hay que hacer es establecer ese contacto visual. Yo siempre suelo hacer lo que es muy efectivo, doy la palmadita, llamo por el nombre, muy buenas tardes, Juan José, Felipe Andrés, me encanta conocerte, eres un niño muy hermoso. Juanita, qué alegría me da conocerte. Muy buenas tardes, mírame a los ojos. Y si ella rehúsa, yo le busco con mi mirada sus ojos para poder captar su atención. Otra sugerencia que hago mucho es que el saludo, de alguna manera, cuando tú estableces comunicación con ellos, más que todo cuando son del preescolar, cuando son infantes, a mí me encanta agacharme un poco y saludarlo mirándolo a los ojos, porque eso permite de alguna manera dejar entrever de que yo te quiero conocer, de que me quiero poner en tu mundo, de que te quiero entender, aceptar y que yo desde mi actitud lo que estoy es ofreciéndote mi amistad, mi cariño y mi respeto de manera netamente incondicional. Otro aspecto que me parece fundamentalmente importante es utilizar una comunicación asertiva y afirmativa. Generalmente solemos cuestionarlos desde el error. Claro, como no obedeciste, por eso no te alcanzó el tiempo. Como no hay poder humano de hacerte sentar, no es nada raro que te haya ido mal en el examen. ¿Cómo te fue, Felipe? No, adivino, adivinador. Sencillamente sacaste un 1 porque para ti, como todo es un lastre, ay maestro, ay mamá, ay papá, ay adulto, importante sabernos comunicar. Estos niños necesitan mucha conducta nuestra de compasión, no compadecerlos, compasión.
comprenderlos, ponernos en el mundo de ellos. Utiliza un lenguaje pluralista, firme, contundente, pero siempre que tus expresiones conlleven a una certeza de afirmación. Espero, o más bien, buenas tardes, hola mi amor, ¿cómo estás? O aún el maestro, hola Felipe Andrés, hola Juan, qué alegría verte. Estoy segura o seguro que hoy vienes a la clase de educación física con una excelente actitud. Y él va a decir, sí, teacher. Pero si el niño o niña o joven viene con una reprimenda, con un problema intrafamiliar, que se le murió la abuelita anoche, o hay un familiar enfermo, o sencillamente no alcanzó a hacer la tarea porque no quiso, porque no pudo, porque se le dificultó, y tú como maestro a la llegada de él no le mira a los ojos y con tu voz asertiva y afirmativa de empoderamiento, de autoridad democrática, no le dejas entrever que él para ti es importante, ahí empezar un ambiente de reciprocidad, un ambiente de fraternidad, un ambiente de aperturamiento, un ambiente donde el niño y la niña empiecen a emocionarse, que antes de que el maestro a través del live o de la clase online o al frente de una tarima, ya con su sonrisa y con su rostro de aperturamiento y de afectividad, ya se los haya ganado y deje y los, ¿cómo podría yo decirles? Y los contagie de esa energía que fluye en el interior de ese maestro, de esa maestra. Entonces, comunicarnos asertivamente y afirmativamente es una extraordinaria forma de poder generar inspiración, motivación y emoción en nuestros niños y niñas, en nuestros estudiantes. Tratemos en la medida de las posibilidades de utilizar patrones, tratemos de evitar utilizar patrones de comunicación negativa, como ya te lo había hecho referencia hace un ratico. Tratemos de mantener un balance positivo. Sabemos también que como maestros, como maestras, en nuestra condición humana también tenemos nuestras dificultades, nuestras preocupaciones, nuestra situación de estrés, nuestros problemas, nuestras emociones, muchas de ellas no resueltas, pero yo sí te invito que trata en la medida de las posibilidades de por lo menos 5 minutos antes de hacer o meditar o hacer un proceso autodeclarativo que emerja de tu sistema límbico, emoción, energía, y hagas declaraciones que te permitan activar ese sistema límbico para que puedas irradiar a tus estudiantes de emoción, de alegría, de reciprocidad y de fraternidad. Trata de desarrollar una actitud, o yo más bien diría una habilidad de observador. Cuando tú te vuelves observador u observadora, fácilmente tú puedes identificar, así tus niños, tus estudiantes no hayan establecido contigo un contacto o un componente dialógico de cómo estás, cómo viniste, con qué emoción viniste, cómo está tu familia. No alcanzamos a eso, pero sí a través de la observación, aún en el online uno logra, porque he hecho también terapias con 5, 7, 8 pacientes a nivel online, y uno sí identifica el niño que está inatento, el niño que está decaído, el niño que está activo, el niño que está aperturado a la clase. Elementos que son muy importantes para que tú puedas saber cómo de alguna manera con una voz, con una invitación, con una delegarle una tarea, con una frase de estímulo, con una palabra afectuosa, puede engancharse afectivamente en el mundo de ese chico o chica, para lo cual a través de ese enganche afectivo puedas tú lograr captar
impactar su condición emocional para que él se active y vea esta situación académica como una opción de vida, como algo de disfrute, no como un karma ni como una actividad más que lo compromete, que lo somete y lo hace sentir incómodo e infeliz. Ayude a tu estudiante a que acepte sus emociones, a que exprese sus emociones, a que exprese sus emociones. Entonces hay actividades muy maravillosas donde a través de la lúdica, a través de un canto, a mí me encanta este que es si tienes muchas ganas de reír, jaja, si tienes muchas ganas de llorar, lloren, si tienen muchas ganas de aplaudir. Estas actividades que invitan aún al adolescente a moverse, a manejar la kinestesia, a sonreír, a desfogar sus emociones en un momento determinado, ayuda a que ellos se desestresen un poco y puedan finalmente entrar en la sintonía de una clase para su aprendizaje. Trata de evitar decirle a tu estudiante qué es bueno o qué es malo. Yo pienso que esas dos palabras de alguna manera generan un nivel de estigmatización. Todos somos buenos para algo y todos tenemos falencias hacia algo. ¿Qué es lo más importante en el aula de clase? Que tú resaltes generalmente las fortalezas, las bondades, las habilidades que ellos tienen. Eso tú lo puedes resaltar en público, reconocer en público, pero aquellas áreas de las cuales o adolece o se le dificulta a tu estudiante, máxime en la condición con TDAH, que no necesita tener la condición de TDAH, puede ser cualquier niño en cualquier tipo de condición, problemas de aprendizaje, un niño con un mutismo, un niño con autismo, un niño con Asperger, un niño con un trastorno opositor desafiante, un niño con depresión, un niño con ansiedad. No necesitamos siempre tener esta modalidad de consideraciones específicamente con el niño con TDAH, sino que cuando tú te vuelves un maestro, una maestra observadora, puedes identificar fácil y hábilmente en qué condición emocional viene cada estudiante. Es más, tengo para decirte que como costumbre, cuando a mí me llega un paciente, sea desde el más chiquitín hasta el más adulto, los que me están escuchando, muchos que están conmigo, saben que siempre cuando llegan a mi consulta, pregunto, papá, ¿con qué emoción vienes? Mamá, ¿con qué emoción vienes? Andrés Felipe, ¿con qué emoción vienes? Entonces, una cosa es que lo exteriorice y otra cosa es que yo lo observe. Muchas veces dicen, hay mazo. Entonces ya uno sabe cómo y de qué manera puede uno abordar la sesión de terapia, si hay que cambiarla, si hay que condimentarla, si hay que adicionarle otro elemento, pero lo primero que yo tengo que garantizar es la condición emocional en la que está el niño o la niña o el joven. Eso lo hago en mi terapia, eso hay que hacerlo en la casa, eso hay que hacerlo también en el aula de clase. Otras sugerencias, tratemos en la medida de las posibilidades de hacerle reconocimientos y tratar en la medida de la posibilidad de felicitarlo específicamente por estos comportamientos que para ti pueden ser un poco triviales, maestro, pero que en el mundo de ese niño o joven ha venido haciendo un esfuerzo sobrehumano para quedarse quieto, para prestar atención, para no sabotearle el cuaderno al compañero, para no interrumpir la clase, para no hablar a destiempo, para no pararse y salirse del salón. Entonces, todas estas conductas para un buen maestro observador, cualquier actitud de estos que deje entrever en el niño o en el joven una iniciativa de aproximarse a tener un mejor comportamiento, el reconocimiento que tú le hagas de manera inmediática va a servir de reforzador positivo y él a su vez se va a encargar que procesualmente
tu estudiante se motive con fines a ir mejorando sustancialmente aquellas conductas que de una u otra manera han sido desdibujadas o disruptivas o poco funcionales en el aula de clase. Trata en la medida de las posibilidades de buscar en tus estudiantes esa parte de él de brillantez. Todos por naturaleza somos seres de luz con un nivel de brillantez. Ponte tú a pensar, ¿para qué eres tú bueno? ¿Para qué eres tú buena? Ponte tú a pensar, ¿para qué es bueno tu estudiante, tu joven, que es caspudito, que es berrinchoso, que es patán, que es recochero? Pero si tú te pones y haces un alto en el camino, encontrarás que en cada uno de ellos hay una luz de brillantez, como lo hay en ti, como lo hay en tu pareja, como lo hay en tu hijo, como lo hay en tu familiar, en fin. Pero estas son estrategias que tienen que ver indiscutiblemente con esa capacidad de sensibilidad humana, con esa capacidad de concienciación y por ende con un proceso altamente de reflexividad que tú como hombre, como mujer, como ser humano, en su condición de maestro o maestra, debes también ejercer. Trata en la medida de las posibilidades de no estar todo el tiempo preguntando y preguntándole, más que todo al joven, al niño que tiene TDAH en su condición de TDAH, para dejarle entrever que por no estar prestando atención, obviamente la respuesta no la tiene. No le juegues de esa manera. Si tú sabes que está distraído, maestro, maestra, no lo ridiculices haciéndole una pregunta. Revierta más bien el espacio y el momento que cuando él esté atento, en condición de receptividad, sea ese el momento para que tú aproveches y le puedas hacer una pregunta sencilla donde albergue en ti la posibilidad de que sin lugar a duda él o ella lo va a responder de manera adecuada. Recuerde que lo que estamos aquí es ayudándole a que se realimente su autoestima, que es el elemento constitutivo para que se enamore de sí mismo, se enamore de lo que está aprendiendo, se enamore de ti, porque es indiscutible. Y si a ti te pasó como a mí, que de quien más le aprendí fue del maestro del cual yo me enamoré. Aún a mis años, aún recuerdo mi primera maestra de primero de primaria, la señora Nubia, que me enseñó a cantar. A Pulgarcito lo invitaron a jugar un vuelo. Nunca olvidaré esa maestra porque no era sino sonrisitas y éramos más o menos aproximadamente 30 y pico de niñas chiquiticas, más o menos de unos 5 años, me acuerdo yo, 6 años. Yo nunca olvido esa maestra y hace años luz y todavía albergo en mi memoria ese rostro cálido, amoroso de esta señora, porque era además una señora. Qué rico que nosotros en nuestra condición de maestro y maestra seamos también para ellos, dejemos huella indeleble en su mundo interior, pero huella positiva, no huella que genere a futuro un sentimiento fóbico de ira, de rabia y de desprecio. Tratemos de evitar a toda costa la acusación, la ridiculización, no hagamos comparaciones en el aula de clase, es de las cosas más delicadas que un ser humano pueda experimentar a nivel de su autoestima cuando mi maestro o aún mi mamá o mi papá me compara con mi hermano porque es más pequeño que yo y más brillante, o cuando la maestra o el maestro me compara con Pepito Pérez porque tiene un año menos que yo y yo soy el más grande del grupo y soy un bueno para nada y un perezoso que ni siquiera el tamaño me ayuda para poderme sentar bien. Mucho cuidado con la manera como le hablamos, cómo le expresamos nuestras emociones y nuestros sentimientos. Mucho cuidado de la manera cómo lo acusamos,
cómo lo ridiculizamos y cómo le faltamos de alguna manera el respeto. Y tú te preguntarás, pero ¿qué hacer con este niño inquieto? ¿Qué hacer con este muchachito que ya no me lo soporto? ¿Qué hacer con este joven que todo el tiempo me está saboteando la clase y ha puesto entredicho mi autoridad? Pregúntate, ¿qué tanta autoridad tienes tú? ¿De qué manera tú te estás comunicando? ¿Por qué él te sabotea la clase? De pronto, ¿qué será lo que él está reclamando de ti? De pronto, salir a un descanso, tocarle con la mano en el hombro, que ya hoy en día no se puede hacer por esto de la pandemia, pero acercársele y de manera afectiva decirle cómo estás. Hoy te veo un poco callado, o hoy te veo más exacerbado de lo anterior. ¿Qué te está pasando? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo colaborar? Y tengo la absoluta certeza que cuando tú llegas más a ese mundo afectivo de ese joven que probablemente está silenciándose y llegas tú en un momento propicio y oportuno, a lo mejor te ganas un excelente joven que finalmente le apuesta al reto a ser diferente y tú terminas siendo ese ser constructor, autor, protagonista de ese mundo, de ese joven, donde empieza a encontrarle un verdadero sentido y significado a su vida. Trata de descubrirle a tu estudiante ese algo de brillantez o de especialidad que tiene, reconóceselo, díceselo en el momento oportuno, con una voz afectuosa, contundente, que él lea en ti una voz honesta y que tú se lo estás reconociendo desde lo más profundo de tu ser, no como un cumplido, para que se comporte bien. Trata de reflexionarle al grupo que en tu grupo no hay estudiantes malos. En mi grupo no hay estudiantes malos. Y habrán todas las reacciones, ja, y Pipe, ja, y el tarado, ja, y aquel bobo y bobitis. No, aquí no hay nadie malo, pero sí aquí hay un grupo de personas llenos, y reconózcale todas las cosas positivas que se deja entrever en el grupo. Y así como también decir que así como a muchos se nos facilitan muchas cosas, a todos también se nos dificulta de una u otra manera algo. Por tanto, estamos todos para ayudarnos, para acompañarnos, para colaborarnos, para apoyarnos, para servirnos los unos de los otros. Hay una técnica maravillosa que recomiendo mucho, que algunos de ustedes de pronto conocen, que es utilizar la técnica del protagonista de la semana, donde se resalta a través de un ejercicio por semana en un cartel, se le manda a los papás una carta y lo que se busca es resaltar semana a semana la vida de cada estudiante desde el respeto, desde la fraternidad, buscando con ello que a lo largo de esta semana conozcamos mucho más la historia de vida de ese chico o chica, esto con el objetivo de poder llegar más al mundo de él o de ella, poder comprender su esencia y de esa manera seguirnos proyectando en el marco del respeto y del cariño. Utiliza un lenguaje pluralista. Y a mí me encanta esta palabra o esta frase, que es la que yo generalmente suelo utilizar con mis pacientes. Yo, Andrés, creo en ti. Y apenas me mira y abre los ojitos como queriendo decir sí, y tú pues como queriendo decir, tú no me conoces y ya crees en mí. Y le dije, sí, estoy aprendiendo a conocerte. Pero de una vez te digo, Felipe, Andrés o Pablo o Tatiana, yo creo en ti. Te recomiendo, utiliza expresiones para estimular actitudes, utiliza un lenguaje pluralista, hagamos, sentémonos, escribamos,
relajémonos, construyamos juntos, analicemos juntos la mejor opción. Como sé que te cuesta, eso se lo dice al oído, al lado del estudiante que tiene su condición particular. Como sé que te cuesta, por eso te lo reconozco. Utiliza el lenguaje pluralista. Vamos a intentarlo. Sé que tú puedes. Aprendamos juntos. Vamos a mirar un poco, ya se nos está acabando el tiempo, estrategias para mejorar el comportamiento disruptivo. Recordemos que la mayoría de estos chicos manejan un componente impulsivo y de hiperactividad. Por tanto, es muy importante que tú suelas utilizar la agenda. La agenda se puede convertir para ti y para la familia en un instrumento o en un espacio idóneo, pero no punitivo. Yo siempre he recomendado más bien que en la agenda no debería ir expresiones donde tu hijo no hizo la tarea, mamá, papá, expresiones porque aquí me las traen. Favor, hablar con Felipe Andrés. Hoy su comportamiento fue pésimo. La verdad, no sé ya qué hacer con él, hablar con él. Y resulta que el muchachito ya había recibido una tunda la noche anterior del papá, que había venido de viaje, familia separada, la mamá trabaja todo el día y está bajo el cuidado de una empleada en las horas de la tarde. La señora viene fatigada por la noche y encuentra la agenda. Si es que cuenta con suerte de encontrarla, porque muchos de ellos la suelen esconder bajo la cama, debajo del colchón, o en su defecto lo dejan en el bus o la embolatan. La agenda debe ser una herramienta de comunicación donde más bien haya un espacio dialógico donde resaltemos las cosas positivas. Cuando el niño lleva la agenda con una estrellita, indiscutiblemente él sabe que su esfuerzo en el día de hoy fue mejor que el de ayer y que entonces hoy no va a recibir la sanción y el castigo de mamá o de papá, sino que por el contrario va a recibir o la banana o el dulce o el abrazo o el reconocimiento, o por lo menos no va a tener sanción. Entonces tú dirás, entonces ¿cómo hago yo, doctora, para hacerle ver que su hijo no se comporta bien? Llega a un acuerdo más bien con papá y mamá. Si en el día de hoy no llega, si en el día de hoy no hay notas positivas, es porque algo sucedió. Habla con tu hijo para que él se atreva a decirte, a contarte qué fue lo que pasó. De esa manera vamos aproximándonos al mundo del niño, a que exteriorice sus sentimientos y emociones, a que aprenda a decir la verdad, a que reconozca sus dificultades y en el marco de ese reconocimiento tú puedas entrar a dialogar, a proponer, a analizar y a buscar estrategias alternativas de manejo, más que la sanción, que el sermón y demás. Yo pensaría que es muy importante que las actividades en el aula de clase deben estar íntimamente asociadas con mucha estrategia didáctica, muy de tipo kinestésico. El maestro debe ser una persona muy creativa, de mucha movilidad, de mucha expresión gestual, de mucho movimiento de manos, de mucha movilidad en el aula de clase y aún de mucha movilidad en la clase online, porque esa parte kinestésica favorece en gran parte la captación de la atención. Permítale al niño que tiene específicamente impulsividad e hiperactividad, que tenga en algunos momentos espacios para trabajar de pie. Permítale que también camine un poco, obviamente dejándole entrever que todo tiene un límite y los acuerdos a los que tú llegues con él le va a permitir una toma de conciencia y detrás de ello, entonces, un mínimo momento de autonomía, de desplazamiento para que su cerebro vuelva y se reorganice y de esa manera logre concretizarse y finalmente cumplir el objetivo propuesto en la clase. Tratemos en la medida de las posibilidades
de no hacer competencias. Yo sé que una de las técnicas estratégicas pedagógicas que la mayoría de maestros suelen hacer para que los estudiantes se agilicen en un ejercicio o en el otro es competir. Pero déjeme decirte que cuando tú utilizas esa estrategia, la mayoría de chicos cuando compiten siempre son los mismos 4 o 5 los que se sacan el punto, los 5 puntos, el 5 o el 10. La mayoría de estos chicos que tienen TDAH, más que todos los que tienen la dificultad en la inatención, con problemas de aprendizaje, el niño que es introvertido, el niño que es ansioso, generalmente siempre son los de la cola. Entonces ellos aquí dicen, doctora, siempre que compiten, yo nunca gano, entonces ¿para qué me esfuerzo? Recordemos que primero que todo tenemos que asumir una actitud de tipo anticipatoria. Ingeniémonos otro tipo de estrategias en donde por filas, por hileras, todos los chicos que están ubicados, por ejemplo, en la parte de adelante, tienen alguna condición, no sé, pero menos ponerlos en competencia donde todos pongan a prueba sus habilidades y donde ellos finalmente siempre legitimen que ellos son incapaces, inútiles, no son buenos y que siempre son los mismos los que ganan, porque entonces frente a la percepción que tienen ellos con respecto a la vida es un panorama de fatalización. Yo nunca puedo, nunca pude y nunca podré. Expresiones textuales de mis pacientes cuando vienen aquí a su terapia. Tratemos en la medida de las posibilidades de no llamarlo en público, caso excepto que sea para hacerle un reconocimiento positivo. Lo que tú debas o tengas que decirle personalmente, hágaselo cerca al oído y hágale el reconocimiento. Acércate a él con una gran intención de poderse él sentir escuchado, entendido, apoyado, comprendido. Bueno, hay muchas más técnicas y estrategias, con ellos se puede trabajar, como les digo, ejercicios para desarrollar el autocontrol. Entonces vamos a tensionar el cuerpo, respira, suelta, haz de cuenta que tienes un medio limón en cada mano, lo vamos a exprimir figurativamente, cierra los ojos, toma aire, comprima el cuerpo, ténsalo, 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 suelta. Un excelente ejercicio que ayuda para mediar un poquito la clase cuando ha exigido demasiada atención, demasiada concentración, cuando ha ameritado mucha copia, cuando el tema es de un nivel de complejidad muy alto. Trata de entreverar entre la clase 5 minutos de receso. Hágalos parar, que se sienten, algún cuento, algún chiste, alguna anécdota, porque todo eso te ayuda a que cerebralmente ellos se activen su sistema límbico, liberen dopamina y eso garantiza en ti mucha disposición y la culminación finalmente de la actividad que tienes propuesta. Reúnete con cierta frecuencia con los padres y con las madres para que esté permanentemente retroalimentando frente a la condición del estudiante, desde lo positivo, replantear a nivel de las dificultades que aún tiene y lleguen a consensos para que por parte y parte puedan llegar a acuerdos que contribuyan al mejoramiento de nuestro estudiante. Y ya para terminar, en el marco de cómo ayudarlos a mejorar el ambiente escolar, en el marco de lo académico, son estudiantes que por sus condiciones requiere sustancialmente una ubicación especial o particular, preferiblemente en las 2 primeras filas del aula de clase, por aquello que implica para ellos la distracción. Ayudarles en primera instancia a que tengan una excelente higiene postural, a lo que llamamos comúnmente ergonomía. Yo aquí suelo utilizar mucho la técnica de la cremallera. La mayoría vienen así, con una jirita, sea porque andan con el morral o sea porque dentro del marco de la autoestima ellos tratan de escudriñarse, entonces encorvan el cuerpo y cuando se sientan siempre tienen los hombros hacia adelante. Entonces yo les digo, bueno, vamos a hacer un jueguito que se llama la cremallera. Hagamos de cuenta que nuestro estomaguito está abierto y tenemos una hermosa cremallera. Cuando yo diga cremallera, doy un stop,
tú la subas y el cuerpo se endereza. Y hay una cremallerita pequeña que nos va a ayudar a mantener en silencio. Cremallerita. Y cuando tú manejas esa analogía de cremallera y cremallerita, ese es un estímulo auditivo que ellos a través del juego lo asumen, les da risa y lo empiezan a practicar. Y este ejercicio lo practico acá en mi terapia. En la medida en que lo vamos haciendo frecuentemente, ellos lo van logrando automatizar. Un estudiante que no se siente bien es un estudiante que no puede atender bien, un estudiante que no logra comprender, que no logra aprender, que no logra interiorizar, que no logra desarrollar y que no logra aprender para la vida. Entonces, un elemento importantísimo es propender porque ellos siempre tengan una buena posición postural. Trata en la medida de las posibilidades, lamentablemente, pero hay que hacerlo porque el maestro es un maestro ahí de ceremonias o de orquesta en el aula de clase, en la medida de las posibilidades tratar de que en el pupitre tu niño en tu condición particular solo tenga las herramientas o los instrumentos escolares que él necesita con el fin de garantizar de que logre centrar su atención. Trata de ajustarles el tiempo. Recuerda que son niños que por sus dificultades en sus funciones prefrontales, específicamente en el manejo del tiempo, ellos no manejan el proceso de temporalidad. Entonces, es muy importante que tú tengas dos opciones. Uno, la tarea o el ejercicio que le pongas a todos los estudiantes, por decir algo, 5 ejercicios de matemáticas. Estos chicos, los mismos 5 ejercicios que tú le colocaste a todo el grupo, el niño que es brillante, que no tiene dificultades en su condición de inatención, fácilmente puede resolver el ejercicio en los 30 minutos, los 40 minutos. Pero un niño en condición de TDAH y máxime si tiene comorbilidades como problemas de aprendizaje y demás, esos 5 ejercicios tú se los debes reducir mínimo a unos 2 o 3 ejercicios. La cuestión es que tú debes mirar el objetivo o cuáles son los criterios que tú vas a evaluar en ese ejercicio para poderle dar la prioridad a cada uno de ellos. A eso hacemos referencia en el marco de adecuaciones curriculares, que en otro momento podremos hacer un live específicamente para tratar todo este tema de lo que es el DUA, lo que es el PIAR y demás. Pero es muy importante, a estos chicos no se les debe colocar el mismo número de ejercicios con el mismo nivel de complejidad, porque generalmente se exponen a tener experiencias de mayor fracaso. Las tareas deben hacerse en un formato sencillo. Aquí me ha traído pacientes exámenes donde está el manuscrito del profesora con letra cursiva, que no se entiende, apeñuscadas las preguntas. Imagínate tú, un niño que tiene dificultades del lóbulo frontal, en donde está la parte de la planeación, programación, organización de la conducta. A él se le dificulta mucho el manejo de los espacios por aquello del orden y la flexibilidad cognitiva, y le entrega a su maestro un examen o apeñuscado con letra muy pequeña o con letra de él ilegible. Tratemos en la medida de las posibilidades que las tareas se hagan en formatos muy simples, con una letra muy clara, muy bien precisa, con unos excelentes espacios para que ellos puedan recrearse cognitivamente y puedan asimismo aprovechar esos espacios. Hay que tratar de ser creativos y tratar de incorporar actividades muy variadas. Tratemos de ajustar las tareas, la cantidad de tareas también que se asignan para la casa. La mayoría de estos chicos llegan casi siempre atrasados a casa, para lo cual ya es una tarea adicional. Y si a esa tarea le colocan otras 5 o 7 tareas, por exagerar, igual al grupo, pues ese va a ser un chico, una chica que no va a tener vida social, no va a tener actividad en la tarde, no va a poder dormir bien, no va a poder conciliar, y eso le va a dar pie para dificultades familiares, para la impaciencia de la mamá, para conflictos intrafamiliares, bueno, en fin, un
un gran panorama de situaciones para los cuales tú como maestro puedes ayudar un poco a mediar y hacer posible, en la medida de las factibilidades, que tu niño o tu estudiante aprenda a su ritmo, a su estilo de aprendizaje, sin mayor exigencia que rebase sus posibilidades y sin menos que le limite la posibilidad de seguir avanzando y creciendo. Bueno, yo creería que eso sería todo por hoy. Aquí no sé si hay algunas preguntas, estamos voladitos en tiempo. Bueno, aquí muy bellos, con mucho gusto. Claro que sí, nos seguimos viendo. Aquí hay muchos agradecimientos, tan bellos todos ustedes, esto me emociona. El profesor les hace hacer equipos y que cada capitán elija su grupo en el que ninguno quiere tenerlo y él llora y dice que no le interesa, que no le gusta y que no le gusta la materia ni el colegio y menos el maestro. Claro, si el niño no se enamora, escúchame bien ya para irme, si el niño no se enamora de su maestro, de su maestra, el niño no se enamora de su materia, el niño no se enamora de su aula y el niño no se enamora del colegio. Así puede hacer que todo brille oro. El éxito, tengo para decirte, uno de los grandes éxitos que tenemos aquí, o por lo menos personalmente en mi consultorio, es que mis pacientes se enamoran de la doctora. Y una vez que logren enamorarse de mí y yo me enamore de ellos, lo otro viene por magia. Créemelo, si tu niño, si tu estudiante no se enamora de ti, no te admira, no te ve como un referente de autoridad que tú le inspires, no amará su materia y por tanto no la aprenderá. Y una última, porque se nos fue el tiempo, estamos aquí voladitos. ¿Cuánta falta, dice Rumeri, cuánta falta les hace a los maestros aprender sobre niños y así poderlos ayudar de una manera apropiada? Sí, es cierto, estamos en una dinámica de vida que indiscutiblemente necesitamos seguir leyendo, investigando, por eso estos espacios tan maravillosos de aprendizaje, de reflexión que se hacen con todo el amor, precisamente para compartir, para departir, para reflexionar, para interiorizar y para transformar nuestras vidas en vidas mucho más exitosas. Cuando hay una lesión en la parte frontal y o sistema límbico, es necesario medicarlo como reforzamiento al tratamiento terapéutico. A ver, Angélica, depende. Si a través de un TAC cerebral o una resonancia magnética por positrones o demás, dictaminado por el neurólogo o el neuropediatra, él determina la importancia de una medicación que coayude un poco al mejoramiento de tu hijo, yo estaría de acuerdo siempre y cuando la prioridad en primera instancia sea un muy buen proceso de rehabilitación como primera medida y como segunda medida una revisión estructural de la tipología de familia del cual el niño posee o está, para poder generar cambios y transformaciones en el contexto familiar que le permita a él respirar ambiente de fraternidad, de amor, de comprensión y de reciprocidad. Para mí esa sería la mejor medicación. Un ambiente estructurado, consolidado, dialógico, donde haya que requisitivamente hacer transformaciones y como segunda medida, un buen tratamiento terapéutico. Dejaría el medicamento en tercer lugar. Muchas veces aquí en mi experiencia el medicamento ha sido una opción y de último mis pacientes mejoran sin requerirlo. Doctora, cuando mi hijo me dice que es feo, ¿cómo lo cambio de actitud para que no diga más eso? Recuerde que su fealdad no es tanto lo físico. Él refiere su fealdad es porque es un niño que no es exitoso. Empieza primero que todo, mamá,
por resaltarle los aspectos positivos, la brillantez que hay ahí en él, los talentos, porque sin lugar a duda es un niño que tiene grandes talentos. Empieza primero por reconocerle, por dejarle entrever, por hacerle evidente que es un niño útil, que es un niño hábil, que es un niño inteligente, que es un niño capaz, que es un niño amoroso, que es un niño que tú amas incondicionalmente. Y me dirás, mentirosa, si en poco tiempo él no terminará diciendo: ¿cierto, mamá, que ya he mejorado y estoy más lindo ahora? Es que siempre tú has sido hermoso, hijo de mi corazón, pero aquí lo que hay que engrandecerle a él es su mundo interior, su sistema límbico, que él aprenda a creer en él, a valorarse, a aceptarse, de manera tal que cuando se mira en un espejo vea su grandeza interior reflejada en su grandeza exterior. Bueno, bendecida noche para todas ustedes. Se despide su amiga y compañera Eliane. Espera otros lives en el transcurso de esta semana, no sé si para el jueves o el viernes. En fin, estamos pendientes de otro live en donde voy a tratarles la importancia de la respiración, de la relajación, de la meditación, del mindfulness en el mundo afectivo y emocional de nuestros niños que padecen TDAH. Bendecida noche.